en la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 4. Amén. Estaba reflexionando en estos días y hay dos personas que me han enviado mensaje, personas que estuvieron con nosotros y que pues externa su deseo de regresar, y yo digo que pues esta es su casa, esta es su iglesia, pero estaba reflexionando acerca de algo que nos puede suceder o nos ha sucedido a todos. Santiago dice aquí, les dije 4, 8, ¿verdad? 4 nada más. 4. Bueno, 8. 4, 8. Vamos a darle lectura. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algo importante. El apóstol Santiago está haciendo una invitación a aquellos que son de doble ánimo. ¿Saben qué es una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo pues es una persona inconstante. Dice que es una persona inconstante en todos sus caminos. Nunca termina, siempre se queda a medias, porque su fe quizás es frágil, porque su fe quizás es vacilante, porque quizás no tiene una convicción bien firme de lo que quiere. Y todos aquellos que vienen a Cristo, o todos aquellos que deciden seguir a Cristo, tienen que seguir una regla, tienen que seguir una instrucción. Jesús decía que todo aquel que quiera venir en pos de Él, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. La ilustración que les daba el otro día de ese pasaje de ahí de Mateo 11, son los últimos versículos, no lo recuerdo, pero dice que venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, pero también dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. ¿Sí dice así, verdad? Entonces, hablábamos esa ocasión de esa ilustración, que en el Oriente o en el Medio Oriente se ponía un buey viejo con un buey joven. El buey viejo guiaba al joven. Por eso dice que nos acerquemos a Él, porque tenemos que caminar con Él. Esa es la vida del creyente, caminar con Él, vivir para Él. Eso es negarse a sí mismo. O sea, me niego a mí, renuncio a mi vida, renuncio a lo que yo soy o a lo que yo quiero ser, para ir y que Él me diga y que Él sea mi guía para lo que Él quiere que yo sea. Entonces yo me niego y empiezo a caminar con Jesús. Pero desafortunadamente en el camino del creyente hay altibajos, y yo quiero centralizar en esto este pequeño mensaje que voy a dar. Es increíble o es sorprendente ver cuánta gente que conocieron, que estuvieron en una iglesia, ahora son personas que no van a ninguna iglesia, que están viviendo en un estancamiento espiritual muy, muy fuerte. Están
digamos, varados en medio del mar. Las olas los golpean y todo, pero están ahí y no tienen una decisión firme de regresar a Dios. Y de esto quiero hablar. ¿Por qué? Porque me da tristeza saber que hay personas que conocen y saben, pero quizás le dan largas o simplemente en su intención está regresar, pero están tan atrapados en las garras de este siglo, de este mundo, perdón, que se les hace a veces difícil. Y a mí me da tristeza. Pero la palabra de Dios nos habla aquí claramente y dice: acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. La invitación está hecha. Dios les dice: vuelve. En el Apocalipsis 2, vamos a buscarlo, a ver, Apocalipsis 2. Déjame ver si lo encuentro. Este sí está en el 2.2. Aquí Jesús está reconociendo a los 7 ángeles de las 7 iglesias que hay. Y aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, al ángel que está en la iglesia de Éfeso, al mensajero que está en la iglesia de Éfeso. En el 2 les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice: pero tengo, ¿qué? Pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál es esa cosa? Dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí está hablando de una iglesia que es iglesia de Cristo, pero que ha caído en un conformismo, que ha caído en un tiempo, digamos, de costumbre. Se ha acostumbrado, en algún momento tuvo un encuentro con Dios, tuvo una relación con Dios y experimentó los dones de Dios. Pero pasó el tiempo, se empezó a enfriar su corazón, ese arduo trabajo, esa paciencia que tenía, se empezó a convertir en algo de costumbre. O sea, se fue yendo, se fue olvidando. Y llegó el momento en que abandonó su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿De qué primer amor está hablando aquí? Miren, yo siempre cuando toco este tema, yo recuerdo mucho, ¿verdad?, a las personas, y me recuerdo a mí mismo. Cuando nosotros llegamos al camino del Evangelio, cuando llegamos a Cristo, llegamos y teníamos muchos deseos de hacer muchas cosas. Llegábamos a la iglesia con una expectativa de recibir algo, platicábamos con la gente y expresábamos nuestro sentir, porque estábamos enamorados, porque había un gozo, porque había un deseo por hacer algo por aquel que nos dio todo, que lo dio todo por nosotros. Pero poco a poco ese amor se fue enfriando y llegó el momento en que abandonamos ese primer amor. Nos empezamos a olvidar de ese primer amor y comenzamos a hacer todo por costumbre. Y una de las
¿cómo se podría decir? O uno de los síntomas de que me estoy enfriando, de que estoy frío, es cuando me empiezo a quejar de todo. Cuando empiezo a cuestionar todo. Cuando empiezo a criticar a mi hermano. Cuando empiezo a ver sus defectos y no estoy viendo con amor. Porque cuando estamos en nuestro primer amor, es obvio, sentimos amor por los demás. Quisiéramos hablarle a todo el mundo. Yo conocí una persona cuando llegó a Cristo, me dijo, no, Chávez, yo le voy a hablar a toda esta colonia y voy a hacer y deshacer. Y yo lo veía con la intención, pero llegó un momento en que su corazón empezó a enfriarse. Y esto nos sucede a todos, o nos puede suceder a todos. Por eso es que este es como una preocupación que tengo yo, porque comenzamos a caer en conformismo. Comenzamos a ver las cosas sin ningún interés. Comenzamos a ver todo, pues si no hacen aquellos, yo tampoco. Y ya no hay ese deseo. Ya no hay esa intención, ese gozo por hacer las cosas, o ya no hacemos las cosas con esa alegría, con ese gozo que lo hacíamos antes. Y es preocupante, porque esto debe permanecer siempre. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor y no para los hombres. O sea, todo lo que hagas, ahí también se lo dice a los filipenses, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, no como el que quiere agradar al ojo, sino para el Señor. Y a veces, poco a poco, se nos va yendo esta chispa, este deseo, este fuego. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que no deje que se apague ese fuego que hay en su corazón. Le dice a los efesios, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Y también les dice, no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Poco a poco vamos cayendo en un proceso de estancamiento o de retroceso. Y es cuando comenzamos a ver a la gente que no viene. Hace poco me encontré una persona y me dice, le voy a decir cuál es o por qué ya no voy a la iglesia, cuál es mi inconformidad. Y yo me dio tristeza escucharlo decir, es una persona que pues, siempre estaba aquí. Y dice, es que el día que usted dijo que íbamos a cooperar todos para la iglesia, pues yo la verdad, yo no tengo dinero, yo no puedo. Y digo, es que eso no es motivo. Bueno, para mí, ahí me dolió mi corazón, porque pues yo no obligo a nadie. Aparte, pues yo lo veo más como un pretexto. Entonces comenzamos a poner cosas así. Comenzamos a poner pretextos, justificarnos. Esos son síntomas o son evidencias de que estoy lejos de mi primer amor. Porque el primer amor me va a alimentar siempre de eso, de amor. Y voy a hacer las cosas no porque me digan, sino porque hay algo en mí que me hace sentir que lo debo hacer con amor. Y poco a poco se va yendo, se va diluyendo esto. Miren, estaba viendo yo aquí en Génesis, ya una vez lo compartí creo con ustedes. Ahí busquen 12, Hebreos 12, perdón, Génesis 12. ¿Por qué les digo que todos podemos pasar un proceso así? Porque estamos expuestos al día a día
estamos expuestos a las pruebas, a las adversidades, y muchas veces somos llevados por las circunstancias. Y como ejemplo, pues está este hombre de Dios, Abraham. Dice aquí en el 7, en el 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham en ese lugar? Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Dios le da una promesa. Dice que Dios se le apareció, o sea, Dios se le reveló. ¿A cuántos de nosotros Dios se nos reveló en algún momento? ¿Cuántos de nosotros tuvimos una experiencia con Dios que nos marcó y que nos dijo, estoy en el lugar correcto? No me refiero a la iglesia, me refiero al lugar donde está Dios con nosotros y nosotros con Él. Qué bueno que siguen aquí en la iglesia, hermanos. Pero Abraham tuvo ese encuentro, dice Dios se le apareció y le da una promesa, pero antes ya Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él obedeció, salió de su tierra y de su parentela. Y Dios nos llamó del mundo. Dios nos sacó de esa tierra de esclavitud, de servidumbre, simbolizada como Egipto. Dios nos saca de ese lugar y nos da una promesa y nos dice que si creemos, aunque estemos muertos, viviremos. Que si creemos, tendremos vida. Y salimos de ese lugar. Pero Abraham dice que edificó un altar. Qué tremendo es el simbolismo del altar. El altar representa mi relación con Dios. El lugar donde yo me encuentro con Él. El lugar donde yo estoy cultivando mi relación con Dios. Eso es un altar. Este hombre fue un edificador de altares. Se caracterizó Abraham por ser un hombre que le edificaba altar a Dios, que tenía un encuentro con Dios y que seguía y proseguía en esa relación con Dios. Con Dios. Pero dice aquí que se fue a Egipto. Hubo una gran hambre, hubo una hambruna tan grande en ese lugar. Ya llevaba él ganado, llevaba a su sobrino Lot, ya llevaba ciertas pertenencias. Era rico Abraham. Pero hubo una hambruna. ¿Y a dónde fue? Se fue a Egipto. Y al llegar a Egipto, vio que su esposa era muy hermosa. Y echó una mentira. Una mentira que se salió de control, que se hizo grande y que provocó problemas fuertes. Le dijo a Sara, diles que eres mi hermana, porque eres tan hermosa. Que él tuvo miedo de sí. Dijo, me van a querer matar. Van a querer a mí deshacerme de mí para quedarse contigo. Tuvo un temor. Y a veces nosotros en el proceso de la vida también caemos en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la circunstancia. Somos humanos. Y Abraham, un hombre de fe, que salió de la tierra de Canaán, que salió de la tierra de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra que Dios le había prometido, se mete a Egipto. ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa Egipto? Esclavitud. El lugar donde Israel estuvo en esclavitud por 400 años. Un lugar donde ellos estuvieron privados de su libertad. Se fue a Egipto y provocó que Faraón se fijara en su esposa, provocó que otros hombres por ahí se fijaran en ella, y él les dijo, pues diles que eres mi hermana, y trataron, aún así, a uno de ellos quiso tomarla como esposa, pero Dios les mandó plagas, dice ahí, y ellos tuvieron temor y se enojaron con él y dijeron, ¿por qué nos mentiste?
¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Por qué nos provocaste este problema? Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores y también pecados. Pero el problema es que nos quedemos allí, como mucha gente se ha quedado ahí. Mucha gente se ha quedado sembrada en el desierto. Recuerdo cuando Dios les da la promesa a Israel y les dice 11 jornadas hay. Desde el lugar donde estaban, desde Oreb, a la entrada de la tierra prometida. Dice 11 días hay. Esos 11 días se convirtieron en 40 años. Porque endurecieron su corazón. Y hay gente en el desierto divagando. Pero Dios dice, acérquense a mí. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ahora vamos a ver qué sucedió. En el 13, creo. En el 2. Vamos a leer el 13:1. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, el lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Miren, después de que salió de Egipto, después de que decidió dejar ese lugar de servidumbre y volver a enfocarse en el llamado que Dios le había dado, en la promesa que Dios le ha dado, en la vida que Dios le había llamado a vivir, volvió a salir de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hizo? Regresó por el lugar donde se había ido y encontró el altar que había edificado en Betel. Encontró ese altar una vez más y lo volvió a reedificar y volvió al lugar correcto. Volvió a ese altar. Yo les decía en aquella ocasión, no sé si recuerdan, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios o presencia de Dios. Es conocida por los dos nombres, nada más que se van más por el lado de casa de Dios. Pero en la casa de Dios está la presencia de Dios, ¿sí o no? Entonces también significa presencia de Dios. ¿A dónde regresó? Regresó a la presencia de Dios. En algún momento se fue a Egipto, pero recapacitó y regresó. Y volvió al altar, volvió a reedificar el altar y volvió a ese lugar emblemático para él. Regresó a Betel, regresó a la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos todos. Esa es una prórroga que Dios nos está dando en estos tiempos. Estamos viviendo tiempos donde, hermanos, no sabemos cuánto tiempo. Ayer hacíamos una reflexión aquí. Estábamos platicando con Geritas, Ado, y estaba Carlinguis aquí con nosotros. Estábamos platicando en la noche. Ni cuenta me di, pero ya vi que ya iban a ser casi las 11:30, ¿no? Por ahí estábamos en la plática. Estábamos haciendo una reflexión de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos, los últimos tiempos. Y Dios nos invita, y Dios invita a su iglesia, a su pueblo, a reconciliarse con Él, a que vuelvan con Él, que vuelvan a su primer amor, que se arrepientan. Si están viviendo una vida en esclavitud de pecado una vez más, ellos saben la solución, todos sabemos hacia dónde caminar. Tenemos que regresar a la presencia de Dios. Tenemos que volver a edificar ese altar que se cayó, ese altar que se arruinó, ese altar que se olvidó, ese lugar que en algún momento ya lo dejamos por ahí olvidado. Es el momento de regresar a ese mismo lugar y volver a empezar. Volver a ese proceso que Dios había empezado en nosotros.
Porque así dice la palabra, que Él empezó una buena obra en nosotros y la perfeccionará. ¿Dónde la va a perfeccionar? ¿Dónde la va a perfeccionar? Cuando regresemos a su presencia. Dios le da una ilustración a Jeremías. Dios estaba enojado con Israel porque habían hecho dos cosas. Se habían olvidado de Él y habían cavado para sí cisternas que no retienen agua. Así les dice Dios por medio de Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo. Se apartaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Dos cosas tremendas. Se apartaron de mí. El fundamento, la inspiración. Quien pone el querer como el hacer. Y Dios siempre nos va a guiar a hacer el bien. Dios siempre va a poner en tu corazón el bien, porque quiere que te vaya bien. Pero Israel se había apartado de Dios. Y cuando dice cavaron para sí cisternas que no retienen agua, quiere decir que buscaron hacer lo que ellos consideraban que estaba bien en su concepto. Y hay muchos hermanos que están apartados de Dios haciendo las cosas creyendo que si ven una predicación en el internet, pensando que van a sobrevivir de esa manera, pero la palabra nos invita a estar en un lugar congregándonos, donde estén bajo la supervisión de un pastor que esté orando por ellos cuando tengan necesidad. Para eso son los pastores. Pero muchos tienen pastores virtuales. Y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. ¿Qué hizo Dios para ilustrarle cómo podía haber una restauración en Israel? ¿Qué hizo Dios con Jeremías? Le dice, desciende a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba en su rueda. Dice, pero la vasija que hacía se le echó a perder en su mano. Volvió e hizo otra vasija como él quiso. Le dio la forma que él quiso. Le ilustró de esta manera: solamente vamos a ser restaurados, solamente vamos a terminar, o Dios va a terminar la obra que encabezó en nosotros o que comenzó en nosotros cuando estemos en su mano, cuando seamos ese barro en su mano. Dios le va a dar la forma que él quiere. El alfarero hace lo que está en su mente y lo plasma en la vasija, y hace una vasija conforme a su plan, a su deseo, a su imaginación. Y cuando nosotros estamos en las manos de Dios, Dios nos va a moldear. Dios nos va a dar más cuerpo de donde Él quiere. Estoy hablando de una vasija, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho cuerpo. Pero Dios le va a dar la forma a la vasija. Y le va a moldear por aquí. Si ve por allá algo que no le gustó, va a volver y la va a apretar y le va a dar forma. Porque somos barro en sus manos. Y Dios quiere hacer esto en cada uno de nosotros. Solo así. Es necesario regresar a Dios. Hay otro versículo en Segunda de Crónicas. Me gusta mucho este versículo. Yo sé que este versículo es muy conocido. Segunda de Crónicas 7. Aquí Dios está teniendo un diálogo con Salomón. Salomón fue escogido por Dios para que él edificara un templo. Dios se manifestaba a Israel en el tabernáculo por medio de una columna de fuego, y también por medio de una nube o de una gruma que le llamaban Shekinah,
Dios se manifestaba así. Dios le hacía ver a Israel, yo estoy aquí con ustedes, a través de esa nube o de esa columna de fuego. Cuando terminan de edificar la casa, dice que la gloria de Jehová, la gloria de Dios llenó ese lugar. Porque había sido hecho o habían edificado un lugar específicamente para que Dios morara en él. ¿Sabes que Dios hizo tu corazón para morar en ti? Ese es el templo que ahora usa Dios, tu corazón, tu vida. Así lo dice en 1 de Corintios capítulo 7, también en el capítulo 6, nos habla de que nosotros somos templo de Dios, somos ese templo donde Dios va a morar. Y en aquella ocasión le edificaron algo más específico. Claro que el tabernáculo de reunión era el lugar que Dios había ideado para él, morar ahí, pero también viendo la iniciativa del deseo del corazón de Israel de tener un templo y que allí Dios morara, Dios dice, está bien. Le dice a David, pero no vas a ser tú quien me lo va a edificar, va a ser tu hijo. Y Dios está teniendo un diálogo ahí. Pero antes nos ilustra, el capítulo 7, del 1 en adelante, nos dice que la gloria de Jehová llenó ese lugar. Era tanta la gloria de Jehová, era tanto la gloria de Dios que estaba en ese lugar, que los sacerdotes no podían entrar a ministrar, porque era fuerte la presencia de Dios en ese templo. A veces yo platico con personas y todos tienen una experiencia, porque eso es, digamos, el 50% de lo que me hace permanecer en esta fe que yo abracé hace 30 y tantos años. La experiencia no solamente es la doctrina y el conocimiento que yo tengo, también es la experiencia que tuve con Dios. Eso cuenta mucho, eso tiene que ver mucho, porque Dios se manifiesta a aquellos que lo buscan de corazón. ¿Cuántas veces Dios se manifestó a tu vida? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a tu vida? ¿Y cuántas veces no se manifestará más? ¿Por qué? Porque hay un deseo, porque nuestro corazón anhela tener una relación con Dios plena. Entonces, esto tiene que ver mucho, mi relación con Dios. Y yo he platicado con muchas personas y todos y todas tienen un momento en el cual Dios se manifestó a ellos diciéndole, yo soy real, yo existo, yo te amo, yo estoy aquí contigo. Todos me han dicho una experiencia, pero muchos se han quedado en eso, en algo, una experiencia que tuvieron hace muchos años, un encuentro que tuvieron con Dios hace muchos años o hace tiempo, pero poco a poco su corazón se va enfriando. Y Dios le da una advertencia a Salomón y le dice, mira, nuestra relación o esta experiencia que están teniendo ahora Israel conmigo es una experiencia nueva. A pesar de que es la misma presencia, a pesar de que es el mismo Dios, ahora es un lugar diferente a donde Él está morando. Y estamos empezando una experiencia nueva entre Israel y yo, le está diciendo a Salomón. Bueno, yo lo estoy parafraseando. Y le dice en el 7, creo 7:13. 12, vamos a leer desde el 12. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Qué hizo? Sí dice así, oí tu oración. 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare a la pestilencia a mi pueblo. Bueno, hasta ahí, ahorita le seguimos.
Está hablando de juicio. Dice, cuando veas que están pasando un proceso difícil, dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué le está diciendo? Bueno, esto va a ser como evidencia cuando el corazón de mi pueblo se apartó de mí. ¿Qué sucederá? Yo enviaré juicio. Yo sé, quizás lo han oído en estos días, lo que pasó en Israel. Yo no me había percatado de la magnitud, ya lo había visto antes, que las tendencias de los gays, mucho viene de Israel. Muchas de las ideas, muchas cosas se han hecho en Israel acerca de esto del LGBT, ¿sí se llama así, verdad? El orgullo. El orgullo gay, pues. La banderita. Sí, la banderita. Y estaba viendo que habían hecho hace como 3 o 4 meses atrás un desfile gay en Jerusalén. Y estaba escuchando que ellos no querían oración, no querían ir a las sinagogas. Estoy hablando de hebreos, de judíos. Ya no querían ir a las sinagogas, ellos se manifestaron así e hicieron un desfile gay ahí en Jerusalén. Y yo pensé en mi corazón, dije, bueno, es el pueblo de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Él dice que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo Dios. Israel sigue siendo su pueblo. Entonces está vigente. Todo lo que Él dice que le enviará a su pueblo. Yo estaba viendo lo que sucedió de la masacre que había como estaban en el desierto, estaban en una fiesta con un grupo, no era música electrónica. ¿Era qué? Un rebe le dicen. Un rebe. Era un reventón, ¿verdad? Estaban en pleno desierto, en el rebe. Pero fíjense que cuando yo estaba viendo lo que había ahí, estaba una imagen de Buda. ¿Sí la vieron? ¿Qué estaba haciendo una imagen de Buda ahí? ¿Qué acaso desconocen que Dios les dijo que no se harían imagen ni semejanza de lo que estaba en los cielos y en la tierra, ni debajo de la tierra? Ni los harás, ni siquiera te postrarás. Y luego por ahí vi un corto donde un hermano estaba hablando acerca de que esto que le sucedió a Israel es un juicio. Y yo creo que sí. Yo creo que también es un juicio que Dios envía, porque se han apartado de Dios. Su corazón se ha apartado, su corazón se ha enfriado, han adoptado las corrientes de este siglo, de este mundo, y se han olvidado de Dios. ¿Y qué sucede? Por eso se detuvo la lluvia, por eso mandó langostas. Por eso sucede el juicio, pero Dios les dice, pero yo te voy a dar la respuesta. Yo te voy a decir, no te voy a dejar solo. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. ¿Y qué dice en el 14? Si mi pueblo, o si se humillare mi pueblo, que debe haber una humillación. ¿Qué es humillarse? Humillarse es reconocer tu error, tu pecado. Es reconocer, humillarse es decir, Señor, me equivoqué. Yo veo que muchas personas les está yendo mal. Muchas personas que conocieron a Cristo les está yendo mal. Están viviendo vidas bien amargadas. Pero Dios les dice, yo te voy a decir cómo regresar. Lo primero que debes de hacer es humillarte. ¿Qué es humillarse? Reconocer que Él es Dios. Y que nosotros nos equivocamos, pero Él no. Reconocer que Él es sublime, que Él es el único Dios verdadero y grande.
¿Qué sucedió con Nabucodonosor? Nabucodonosor un día salió a su plaza, allí a su ¿cómo se llama? Terraza. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. ¿Se acuerdan? Y él salió y vio el esplendor de la ciudad, vio los jardines, vio la hermosura de esa ciudad y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. ¿Y qué sucedió? Dice que Dios lo humilló por 7 años. Dice que fue al bosque y vivió como una bestia del campo. Dice que le creció el cabello y sus uñas le crecieron. ¿Hasta cuándo fue restaurado en su lugar? ¿Hasta cuándo Dios lo volvió a poner a instituir o a ¿cómo se dice? Lo volvió a poner pues en su trono. Lo restituyó. ¿A reinar? ¿Sí restituir? Sí, lo restituyó en su trono. ¿Saben cuándo? Cuando reconoció, cuando se humilló. Por eso hay muchos hermanos desbalagados por orgullo. Yo no vuelvo a esos lugares son bien hipócritas. Orgullo. Ese es orgullo. Y Dios le dice a Israel, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconoce que se equivocó, si mi pueblo reconoce quién es Dios. Y luego dice, si mi pueblo se humillare, ¿y qué? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Regresar al altar. Ese fue el proceso que sucedió con Abraham. Abraham salió de Egipto y regresó al altar que había edificado, a la oración. ¿Qué me mantiene? ¿Qué es lo que me mantiene en una relación, digamos, diaria con Dios? La oración, la comunión con Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? Siempre lo tengo en mi mente y siempre lo voy a dar como referencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra del Señor está su delicia, y en ella medita. ¿Qué es meditar? Orar. O sea, meditar es hacer ¿una qué? Estudio de conciencia. Sí, como un estudio de conciencia, como una autoevaluación. Pero esto tiene que ver también con la oración. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado de eso? Serán como árboles plantados. No está diciendo como árboles que están por ahí, no, plantados. ¿En dónde? Junto a corrientes de agua. La gente permanece en Cristo, la gente permanece en Dios porque están sembrados, bien cimentados en las corrientes de agua. Y el agua tiene que ver con la vida que Dios nos da. Y Jesús decía, permaneced en mí, permanezcan en mí, como el pámpano permanece en la vida. Y oraren, y luego que dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Santiago nos habla claramente, nos dice esto mismo: busquen a Dios y lo encontrarán, y purifíquense de los pecados. O sea, y me buscarán, y buscar en mi rostro, y se convirtieren. ¿Qué es convertirse? Darle un giro. Convertirse está hablando de apartarse.
de alejarse de todo eso que nos está apartando de Dios. Dice, y se apartarse de sus malos caminos, y entonces, ¿qué sucederá? Entonces yo oiré desde los cielos, ¿y qué hará? ¿Qué hará? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere. Dios nos da la manera de acercarnos nuevamente a Él. Es a través de la humillación delante de Él. Despojarnos de todo orgullo. Despojarnos de todo eso que nos estorba. Buscar su rostro con todo nuestro corazón. Su palabra dice que me buscarán y me encontrarán. ¿Por qué? Porque la condición es que sea con todo nuestro corazón. Estamos pasando un proceso difícil. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe a la hora que vendrá Jesús, nadie sabe. Por lo cual nos invita a estar alertas. Y por último leemos Isaías. A ver si es este. Isaías 1:18. Nuevamente un proceso de alejamiento de Israel. Pero Dios nuevamente nos vuelve a enviar un mensaje de restauración. Primero les reprocha y les dice: harto estoy de todo lo que hacen, de sus lunas nuevas, de sus sábados, de sus sacrificios. Estoy harto de todo esto. ¿Cuántas veces más hacemos esto nosotros? Estamos hablando de que Dios está hablando de los primeros versículos que iniciamos allí en Apocalipsis 2. Está hablando de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que tenía un arduo trabajo. Le reconocía que trabajaban, pero tenía algo contra ellos, que se habían alejado de su primer amor. Aquí Israel ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios, guardaba las fiestas, llevaba a cabo todo lo que Dios les pedía, pero lo hacían mecánicamente, porque el objeto de su búsqueda no era Dios, era solamente costumbre. Y Dios dice: estoy harto de eso, yo no quiero eso. Miren lo que les dice en el 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Dónde voy? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué les dice Dios? Vengan, arrepiéntanse. Vuelvan a su primer amor. Vuelvan a sentir ese deseo que habían ustedes cuando llegaron al conocimiento de Cristo. Vuelvan, cultiven esa relación con Dios. Que nada ni nadie nos mueva de ese deseo de agradar solo a Dios, de buscar a Dios. Yo lo siento en mi corazón. A veces pasamos procesos porque nos preocupamos tanto por el día de mañana, nos afanamos tanto, lo digo por mí, y nos apartamos de lo más importante. Yo tengo un llamado que Dios me hizo hace mucho tiempo y veo que estamos en un proceso de
estancamiento. Y yo asumo mi responsabilidad. Yo sé que esto nos concierne a todos como iglesia, porque todos tenemos una relación personal con Dios, ¿sí o no? Todos somos responsables de cultivar mi relación con Dios, pero yo lo digo porque yo soy el pastor, pero usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Y yo con todo mi corazón deseo que esta iglesia se fortalezca en Dios y crezca. Tampoco es, ¿cómo les diré? Que a toda consta, ¿no? Que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero no caer en un conformismo. No dejar que se enfríe nuestro primer amor. Vuelvan a su primer amor. Si es que alguien poco a poco se ha alejado. Porque no generalizo. Pero si hay alguien que tenga que regresar a su primer amor, hágalo, hermano. Hágalo. Segunda de Crónicas 7:14 nos da los pasos para volver a Dios. Porque a lo mejor estamos acostumbrados, solo costumbre. Ya no hay devoción. Es necesario que haya devoción. Es necesario que el objetivo sea, cuando venimos aquí, es buscar a Dios y ser llenos de Dios. Que el objetivo en tu casa, si has de edificar tu altar o reedificar, si sigues en ese altar, es buscar la presencia de Dios. Y si hacemos esto, hermanos, vamos a crecer mucho como personas, como hijos de Dios, pero también como iglesia, que nos vamos a edificar mutuamente. Cierren sus ojos.